Ok, vamos a tratar de definir geométricamente, ¿sí? Geométricamente para que visualicen qué es el diferencial y que se den cuenta que el diferencial nos va a ayudar a encontrar lo que son ciertas aproximaciones, ¿sí? El chiste de que ustedes estudien el diferencial, la derivada, las integrales, es que les encuentren uso práctico, pues si no, ¿qué chiste tiene aprenderlas, no? Entonces, vamos a visualizarla desde lo más básico que ustedes ya conocen, ¿ok? Tenemos una gráfica, ¿no? Y esta gráfica se construyó desde lo más básico. Ustedes tuvieron una función, ¿sí? Esta curva tuvo una función, quiere decir una expresión algebraica, y yo a esa expresión le di valores de x y se reflejaron en y. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Está básico, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo yo quise escoger un punto, voy a escoger un punto, ¿sí? Para explicarles cómo funciona esto de las diferenciales con base en lo que hemos estado viendo de los incrementos, ¿ok? Entonces, esta expresión, si por ejemplo yo le doy un valor cualquiera en x, ¿sí? Vamos a ponerle x0, va a tener su reflejo en lo que son las y. Y recordamos que la y también puede ser la función de x, porque está en función de x. Entonces esta va a ser la función de x0. El valor que yo le estoy dando aquí es x0, por lo tanto aquí es función de x0. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí yo le voy a dar cierto incremento, ¿sí? Vamos a incrementar el valor de x. Lo voy a incrementar en delta x, ¿sí? Lo voy a incrementar en un valor delta x. Está más grande, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a valer este punto? Va a valer la distancia que recorro de aquí a aquí, que sería delta x, más x0, porque de aquí partimos. Entonces, ese también se va a reflejar en la gráfica, obviamente como función de delta x más x0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la parte de la aproximación. Antes de eso, vamos a ver si aquí se mide un incremento delta x, pues aquí también hubo un incremento, ¿sí? De aquí a aquí, esta distancia también nos produce un incremento. Entonces, ¿cómo sacamos el incremento? Como lo hemos estado viendo, entonces sería el incremento de delta y. Se lo voy a poner en otro color para que sea más fácil diferenciarlo. ¿Ok? Sería delta y es igual a lo que avanzó aquí, sería función de delta x más x0, ¿sí? Menos la función de x0. ¿Ok? Y ya tengo mis incrementos en x y mis incrementos en y. ¿Ok? De mi función. Muy bien. Okay, ahora va el concepto de la diferencial. ¿O para qué nos sirve ese concepto? Podemos expresar de alguna forma una aproximación o el comportamiento de esta gráfica, de esta función, hacia arriba o hacia abajo, de una forma en la que yo la calcule y sea lo más aproximado que se pueda. Pues sí se puede, ¿no? Porque estuvimos viendo lo que es la derivada. Vamos a trazar una recta tangente a este punto que ya hemos trazado, a x0. Voy a trazar una recta tangente. Y recordando un poco qué es esta tangente que estoy trazando yo aquí. La recta tangente trazada en este punto es su derivada, ¿sí? Recordemos el concepto de derivada de una forma geométrica es la recta tangente que pasa por un punto específico de la función. Y así, con esa inclinación, la pendiente, podemos saber si en este punto la función está creciendo o está decreciendo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues ya vamos a ver ahora nada más, vamos a evaluar
con esta inclinación vamos a evaluarle la pendiente a esa recta. Entonces aquí yo trazo la línea hacia acá y hacia acá y nos queda un triángulo rectángulo. Ahí está el de 90 grados. Y entonces a esto va a tener un ángulo alfa, ¿ok? Entonces vamos a evaluarle tangente del ángulo alfa porque tenemos cateto opuesto. El cateto opuesto vamos a llamarle DY, ¿sí? Que es el diferencial de Y, que va desde la pendiente hasta la recta que trazamos en este punto, ¿ok? Entonces sería nuestro DY y dx o delta x, que podemos también llamarlo delta x, y estos son iguales, ¿sí? El incremento en x también puede ser diferencial de x y estos son exactamente iguales, ¿ok? Bueno, entonces como les comenté ahorita, este punto donde estamos buscando el ángulo, ¿qué es? Es nuestra derivada. Entonces, es la derivada de esta función. ¿Ok? Bueno. Y como estamos buscando lo que es la diferencial, entonces sería la diferencial, como les comenté, es esta parte del cateto opuesto. Entonces sería dy es igual a la función a la derivada de la función en este punto, y va a multiplicar, sacándolo de esta expresión, y va a multiplicar al delta x, o sea, a esta distancia en x aquí. ¿Ok? Puede que esté un poquito rebuscado, nada más hay que checarlo varias veces, o hay que dar una revisión. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, con una o dos revisiones que le den, van a darse cuenta de que estamos checando aquí. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, el diferencial de y, si se dan cuenta, se parece mucho a este punto de aquí. Nada más le falta, pues, cosita de nada, ¿no? Este pequeño trazo para llegar aquí, para que se parezca a esta delta y. Entonces podemos decir que el diferencial de y se aproxima a la distancia del incremento en delta y. ¿Qué es lo único que nos hace que esta distancia se acorte y se parezca más a este punto? Bueno, el delta x, porque si al delta x, si a x yo le doy valores más cercanos a este punto, obviamente esto se va a recorrer y lo que está cerca de la función se va a parecer mucho a delta y. ¿Ok? Entonces, quiere decir que entre más yo acorte los valores en x, ¿sí? Entonces los valores de x son independientes. Si yo le doy valores a x mucho más cercanos a este punto, la aproximación entre el delta y el delta x, pues va a ser más acertada. ¿Ok? Por ejemplo, si doy valores muy amplios que estén acá, pues el delta y no va a estar tan acertado, ¿no? Pero si doy valores muy cercanos aquí, entonces se va a aproximar mucho a esto, al valor de delta y en este punto. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, si se dan cuenta ustedes, este es la diferencial, ¿sí? Que va a ser prácticamente lo que valga la derivada de la función multiplicado por el delta x. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, digamos que esta función se llamara la función de x, que se llama x3 más 3x al cuadrado, más 5. Ok. ¿Qué nos decía? Vamos a sacarle la diferencial a este. Entonces dice que la diferencial, el delta y, es igual a... Perdón, si el delta x es la derivada, de la función por el delta x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos primero? Sacamos la derivada.
de esta función es 3x al cuadrado más 3 por 2, 6x. Se queda sola y esto obviamente se elimina, se vuelve 0. Entonces es la diferencial y tenemos, perdón, esta es la derivada, que la derivada también se puede expresar de y sobre dx, si se dan cuenta, y nada más pasemos el diferencial hacia allá, de y, 3x al cuadrado más 6x, todo esto por dx. ¿Ok? Analíticamente esto es lo que pasa, ¿sí? Estamos buscando la derivada de este punto y multiplicándolo por su diferencial. Si esta función se llamara x al cubo más 3x al cuadrado más 5, le busco su derivada, que es esta, y la multiplico por su diferencial en x. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes les pidan hacer este tipo de forma analítica, pues lo pueden hacer así. Sacan su derivada y nada más la multiplican por dx. ¿Ok? Ahora, otra forma de aplicarlo es en la estimación de errores. Por ejemplo, nos piden, por ejemplo, un cubo, ¿sí? Este cubo, dicen que la distancia de sus caras, perdón, de uno de sus lados, mide 11.4 centímetros. Y en la fabricación de este cubo, nos dicen que tiene que tener un error o una tolerancia de más o menos 0.5 centímetros en la estructura de él. Si lo hacemos mucho más grande, obviamente ese cubo ya no va a servir. Si lo hacemos muy pequeño, ese cubo ya no va a servir. Entonces imagínense en una producción de piezas que tengan esta forma y de repente yo creo muchas que están que están muy grandes, pues eso va a ser una pérdida en la producción. Si los hago muy pequeños, también va a ser pérdida en la producción porque no están especificadas a cómo deben de estar. Entonces vamos a hacer una aproximación usando las diferenciales y más o menos buscando los valores. Entonces vamos a calcular primeramente el volumen del cubo. Recordemos que el volumen del cubo es igual a x al cubo, obviamente es x al cubo, o sea lo que vale x, y nos da un valor de 11.4 al cubo, ¿ok? Y eso nos da un valor de 1, 4, 8, 1. Punto 54 40 centímetros cúbicos. ¿Ok? Primero acá calculamos el valor del volumen. Entonces, usando diferenciales, veíamos lo siguiente. Primeramente tenemos aquí nuestra función. Esta es nuestra función. ¿Qué les dije que hay que hacer primero con la función? Hay que derivarla. Entonces, la derivada de b es 3x al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos la x y obviamente para que sea una diferencial hay que multiplicarlo por dx. ¿Ok? Entonces tenemos db es igual a 3 por 11.4 al cuadrado. ¿Y cuál es el dx? ¿Cuál es ese diferencial? Este, 0.05 o 0.05. ¿Ok? Vamos a calcularlo. Entonces nos da un valor de 19.49. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta va a ser nuestra tolerancia del volumen. Puedo tener yo, hacer cubos que tengan esta especificación, 1481.54, ¿ok? Más menos, y pueden tener esto de volumen, ¿ok? Todo va a estar en centímetros cúbicos. Entonces es la tolerancia que puede tener el volumen para que no tenga fallas. Puede estar más o menos esta cantidad, ya sea para arriba o sea para abajo. Entonces ya sí podemos buscar la aproximación con las diferenciales.